El poder de la oración en la manifestación de los deseos. Bienvenidos una vez más a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy analizaremos cómo la oración tiene poder en la manifestación de los deseos en nuestra vida, al conectar nuestra supraconciencia con la creación universal. En El sentir es el secreto de Neville Goddard, podemos entender cómo actúa la oración para hacer realidad en el plano físico eso que tanto queremos. El acto de orar es uno de los elementos más importantes para materializar nuestros sueños en el mundo real. Es decir, cuando oramos, estamos en un estado de reprogramación mental que nos permite crear un mundo visible a partir de lo invisible. ¿Pero a qué se refiere Goddard cuando habla de la oración en Sentir es el secreto? Para el autor, la oración es una puerta de enlace entre el subconsciente y la energía creadora, lo cual nos permite manifestar nuestros deseos. Para Neville, la oración no se trata de hacer una petición, sino sentir esa petición como si ya está hecha. En el capítulo 3 del libro Sentir es el secreto, Neville nos muestra cómo al orar, la mente llega a un estado de relajación y concentración que le permite abrirse a recibir del universo lo que se pide. Porque la oración actúa como un canal de petición, siempre que la acompañemos de la visualización creativa y el sentimiento de que el deseo se ha cumplido. El autor señala lo siguiente: lo que desees, cuando lo pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Una vez más, vemos en las enseñanzas de Goddard cómo el sentimiento es el secreto para manifestar lo que deseamos en nuestra vida. Es decir, que podemos materializar en el mundo real cuando sentimos la emoción de tener eso que deseamos. Neville Goddard nos muestra en Sentir es el secreto a orar con la convicción de que el deseo se ha cumplido, combinando los sentimientos, visualización y sentimientos en el momento de hacer la petición que queremos. Cuando oramos de esta forma, nuestra supraconciencia asume que el deseo ya está hecho y prepara al subconsciente para que tome las acciones apropiadas que permitan hacerlo realidad en el plano físico. Por esta razón, al momento de orar, los pensamientos deben dirigirse al deseo, asumiendo que al sentir el deseo, se le da más poder al proceso de manifestación en la vida real. Y esto se corrobora en el enunciado: todo lo que deseas ya es tuyo. Neville plasma la oración como una herramienta que va más allá de hacer peticiones vacías. Nos enseña a aprender a orar para que nuestras peticiones se cumplan al aplicar la técnica del sentir en la oración. Sabemos que el maestro Goddard es reconocido como una persona influyente de la corriente del nuevo pensamiento y la metafísica, donde su enfoque de enseñanza se orienta a la conciencia y cómo podemos hacer realidad lo que queremos con las acciones correctas. Pero, ¿cuáles son las acciones correctas para Neville cuando se quiere manifestar un deseo? La respuesta es simple: a través de la oración. Es el momento perfecto para poner todas las intenciones, visualización y sentimientos para que lo que pedimos se haga realidad, ya que nos conectamos con la energía cósmica para atraer a nuestra vida esa petición. La oración abre la mente para recibir del universo lo que queremos hacer realidad en nuestro mundo físico. Neville afirma en sus obras y conferencias que todo lo que nos rodea proviene de nuestro interior. En Sentir es el secreto, nos enseña que, cuando oramos,
La petición debe acompañarse de la imaginación creativa y el sentir del deseo realizado, porque cuando anteponemos el sentir al resultado, programamos la mente para manifestarlo en la realidad. Lo que quiere decir Goddard al referirse a la oración es que, cuando pides lo que deseas, creyendo que lo has recibido, lo manifestarás. Debes convencerte mientras oras que tu petición ya está hecha y vivir la emoción que se siente del deseo cumplido. Es de hacer notar que, en las Escrituras Sagradas, se confirma lo que el autor nos muestra en sus enseñanzas, ya que, en un versículo se estipula lo siguiente: todo aquello que pidas con fe, creyendo que ya lo conseguiste, lo tendrás. Lo que se traduce en que la oración es respondida por el Creador universal solo si se asume el sentimiento que ya estás en posesión de lo deseado. Es decir, que el secreto de la manifestación se encuentra en el poder sentir el deseo. A través de la oración, el subconsciente imprime lo que deseamos de forma natural, sin forzar el deseo, cediendo al sentimiento de que está hecho, porque es en la oración donde debemos poner la intención y el sentir para que se materialicen en el plano físico. Pero, ¿qué es la oración? La oración es el arte de comunicarse con el Creador. Cuando oramos, establecemos una conexión con lo divino. A través de ella, se expresan nuestros deseos en forma de peticiones. Cuando oramos, se cargan esos deseos de una fuerza espiritual trascendental que nos guía y ayuda cuando estamos ante un momento de necesidad. En la oración, también se expresa el agradecimiento por las bendiciones recibidas. ¿Y qué es la oración para Neville Goddard? El enfoque de Neville al momento de orar se dirige a la manifestación del deseo. Mediante la fe, el poder del pensamiento, la conciencia y el sentimiento. El maestro concibe la oración como una herramienta de transformación de la conciencia para manifestar los deseos. Neville afirma que sentir en la oración cambia la realidad, al reprogramar el subconsciente para crear una nueva realidad. Empleando la visualización, creencia y el sentimiento. La técnica de la oración que el maestro Goddard nos enseña permite conectar nuestro subconsciente con la energía cósmica. Y es que, en el momento de oración, debemos imaginar nuestros deseos y sentirlos como si se hubiesen cumplido. La oración tiene el poder para hacer realidad tus sueños. Sin embargo, para que sea efectiva, se debe hacer lo siguiente: orar con fe y convicción. Orar con profundidad, visualizando lo que deseas para manifestarlo en el plano físico. Repetir todas las noches la petición en la oración. Tener claridad del deseo o identificar qué es lo que se quiere manifestar. Relajarse para preparar la mente para la manifestación. Visualizar el deseo y detallar. Sentir que el deseo ya se ha realizado. Para concluir, el maestro Goddard en el capítulo 3 de Sentir es el secreto, nos muestra cómo la oración es un proceso interno, la cual se debe acompañar de la visualización y la emoción que genera el deseo cumplido, para que se pueda hacer realidad en nuestras vidas. O lo que es igual a que la oración es un canal de apertura de la conciencia espiritual que alimenta al subconsciente para darle el poder de manifestar nuestros deseos en el plano físico. Me despido de ustedes invitándoles a suscribirse a mi canal y hacer clic en la campana para recibir las notificaciones de los nuevos videos cargados sobre las enseñanzas de Neville Goddard y otros grandes maestros metafísicos.